Hace mucho tiempo, en un rincón de La Mancha, de cuyo nombre no quiso acordarse el autor, vivía un hidalgo de unos 50 años. Su nombre era Alonso Quijano, aunque pocos lo llamaban así. Era un hombre delgado, aficionado a los libros de caballería. De tanto leer, su juicio comenzó a quebrarse. Las aventuras de caballeros andantes, damiselas en apuros y dragones imaginarios se mezclaron con la realidad hasta desdibujarla. Y así, Alonso dejó de ser Alonso. Se convirtió en Don Quijote de la Mancha, un caballero andante decidido a revivir la gloria de los tiempos antiguos, a deshacer entuertos y a proteger a los débiles. Su armadura era vieja, su caballo flaco, llamado Rocinante. Él mismo se rebautizó, y también dio un nuevo nombre a la campesina Aldonza Lorenzo, de quien estaba enamorado. La llamó Dulcinea del Toboso, su dama idealizada. Primeras aventuras: la locura y el idealismo. Don Quijote no tardó en lanzarse a su primera aventura. Salió solo, sin escudero ni preparación, y ya desde el principio el mundo le mostró su indiferencia. Confundió una posada con un castillo, a una prostituta con una dama, al posadero con un señor feudal. Pidió que lo armasen caballero en la cuadra de la posada. Y lo armaron, sí, pero como quien se burla de un niño disfrazado. Pronto regresó a casa herido, pero no vencido. Su obsesión crecía. Esta vez decidió buscar un escudero, y encontró al hombre perfecto. Sancho Panza, un campesino bonachón, ingenuo, realista, y con una promesa que lo sedujo: gobernar una ínsula. A lomos de un burro llamado Rucio, Sancho se convirtió en su compañero fiel. Y así, comenzó la verdadera historia de Don Quijote y Sancho, una de las duplas más famosas de la literatura universal. Los molinos de viento. El enfrentamiento con la realidad. Una de las escenas más famosas es también una de las más simbólicas. Don Quijote ve gigantes donde hay molinos. Se lanza contra ellos con lanza en mano. Sancho le grita: «Son molinos, señor», pero Don Quijote está convencido. El sabio Frestón los ha transformado para robarme la gloria. El resultado es un desastre. Sale herido, pero no se rinde. Esta escena condensa el dilema central de la obra: la lucha entre la imaginación y la realidad, entre el idealismo heroico y un mundo cada vez más prosaico, materialista, cruel y burlón. Las batallas ridículas y la dignidad del fracaso. Don Quijote no cesa. Lucha contra rebaños de ovejas creyendo que son ejércitos enemigos. Ataca a barberos pensando que llevan el yelmo de Mambrino. Libera a unos presos que le devuelven el favor, robándolo. En todos estos episodios, el patrón se repite. Don Quijote ve el mundo como quiere verlo, no como es. El mundo lo golpea, pero su fe en el ideal caballeresco sigue intacta. Y aquí hay una de las enseñanzas más profundas del Quijote. El fracaso no es indigno si es por una causa noble. Aunque todos lo tomen por loco, Don Quijote encarna una dignidad extraña. Una fe que conmueve, incluso cuando provoca risa. Sancho Panza. El contrapunto sabio. Sancho Panza, a pesar de su ignorancia, tiene una sabiduría práctica. Su habla está llena de refranes. No cree en gigantes ni encantadores, pero sigue a Don Quijote con lealtad. Y poco a poco, algo del idealismo de Don Quijote se le pega, mientras que el caballero también empieza a considerar las dudas de Sancho. Se da un cruce de caminos entre la razón y la locura, entre lo pragmático y lo utópico. Esa tensión se vuelve cada vez más rica. Cervantes no ridiculiza a Don Quijote, lo humaniza, y tampoco ridiculiza a Sancho. Ambos se completan, son uno solo, dividido en dos cuerpos. El dilema moral de la locura. Aquí surge uno de los grandes dilemas del Quijote. ¿Es preferible vivir en una fantasía noble y valerosa, o aceptar la cruel mediocridad de la realidad? Don Quijote está loco, sí. Pero su locura es una forma de resistencia, de no aceptar la brutalidad del mundo. La gente se burla de él, lo golpean, lo engañan. Pero él no se queja. Su propósito lo sostiene, y hay algo admirable en eso. ¿No es esa una forma de valentía?
¿No es más cobarde aceptar las injusticias del mundo sin intentar cambiarlas? La intervención de los amigos. Curar la locura. Preocupados por él, el cura y el barbero del pueblo traman un plan para hacer regresar a Don Quijote. Van tras él, con disfraces, engaños, juegos teatrales. Le siguen la corriente, pero con la intención de romper su ilusión poco a poco. Incluso participan en un montaje en el que Don Quijote cree haber vencido a enemigos encantados, solo para ser humillado después. Aquí, Cervantes nos plantea una crítica profunda. ¿Quién está más loco? ¿El que cree en ideales imposibles o el que se burla del que sueña? ¿Quién es más cruel? ¿El que se ilusiona o el que destruye la ilusión? La falsa ínsula y el experimento con Sancho. Uno de los episodios más curiosos ocurre cuando unos duques, divertidos con la locura de Don Quijote, deciden jugar con él y con Sancho. Les hacen creer que están viviendo aventuras reales, y le dan a Sancho una ínsula para gobernar. Pero todo es una farsa. Sancho, sorprendentemente, gobierna con justicia, sentido común y sabiduría. Y Don Quijote, aunque vive en su mundo de fantasía, muestra una integridad moral que lo eleva sobre quienes lo ridiculizan. Cervantes invierte los papeles. Los locos resultan más humanos que los cuerdos. El desencanto progresivo. A lo largo del libro, el idealismo de Don Quijote empieza a flaquear. No porque él se rinda, sino porque el mundo se vuelve más hostil. El juego de los demás se vuelve cruel. Ya no hay bromas, sino burla. Ya no hay honor, sino trampas. Poco a poco, hasta Sancho empieza a dudar. El caballero andante se enfrenta al sinsentido, a la farsa, a la injusticia de una sociedad que se ríe del que sueña. El caballero de la blanca luna. El final de una era. Finalmente, aparece un personaje nuevo. El caballero de la blanca luna, que desafía a Don Quijote a un duelo con una condición. Si pierde, deberá renunciar a su vida de caballero y volver a su aldea. El duelo es simbólico. Don Quijote pierde, y con ello, la era del idealismo termina. Regresa a casa vencido, no por las armas, sino por la fuerza del desencanto. Su espíritu empieza a quebrarse. El final del Quijote, el despertar de Alonso Quijano. De vuelta en su hogar, enfermo y triste, Don Quijote empieza a recuperar la razón. O tal vez, la pierde definitivamente, porque ahora, niega todo lo que vivió como caballero. Se llama a sí mismo Alonso Quijano el Bueno. Pide perdón por sus locuras, se despide de Sancho, y muere. Pero hay un detalle crucial. Muere cuerdo, sí, pero también vacío. Porque en ese mundo sin fantasía, sin ideales, sin Dulcinea, sin caballería, ¿qué queda? Don Quijote ha muerto, o al menos, eso parece. Alonso Quijano, el Bueno, se ha rendido al mundo real. Ya no ve gigantes, ya no sueña con ínsulas ni encantadores. Pide perdón, como si la imaginación fuera pecado. Su vida termina en su cama, rodeado por quienes siempre intentaron arrancarle la fantasía a la fuerza. Y entonces, ocurre lo más triste de todo, muere cuerdo. Y en ese silencio final, Cervantes nos deja una pregunta que todavía nos persigue. ¿Vale más una vida cuerda y vacía, o una locura noble y soñadora?